Hola, soy el profesor ingeniero con doble S, otra vez más, otra vez menos, aquí para hacer un vídeo documental sobre derivadas. Pequeños amantes de la matemática, pequeños amantes de las derivadas y de las integrales, hoy venís aquí buscando respuestas y os prometo que las vamos a encontrar todos juntos. Este es el segundo vídeo de este extenso curso de derivadas. En el anterior aprendimos derivadas de funciones potenciales y derivadas de constantes. Y hoy vamos a profundizar con unos ejercicios de derivadas de funciones potenciales, en el que ya no nos va a quedar ninguna duda sobre este tipo de derivadas. Bueno, estas son las formulitas de las derivadas tipo potenciales que expliqué en el anterior vídeo y que es absolutamente obligatorio que veáis para entender este. Si nuestra función es simplemente una función x elevado a, la derivada será a, que baja multiplicando por x elevado a menos 1. Eso ya lo expliqué. Pero si nuestra función es una función que depende de x, no es simplemente x, pues es una función que tiene varios sumandos con x o diferentes términos con x, por ejemplo x cubo más x quinta, ya no es simplemente x, es una función que depende de x. La baja multiplicando para su derivada por f elevado a menos 1, pero también hay que multiplicar por la derivada de la función. Es lo que digo yo siempre, hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro. Y ahora vamos a ver a qué me refiero con ese lo de dentro. Vale, vamos a empezar por unos ejercicios un poquito más fáciles, pero claro, ya no tan fáciles como lo fueron en el primer vídeo. Claro, ya estamos en un vídeo número 2, ya no se pueden hacer ejercicios tan fáciles. Entonces, esta lección que os voy a dar ahora mismo con este ejercicio la vais a recordar toda vuestra vida y os va a servir siempre. Siempre que me den una función como esta, 5 dividido entre x a la 5, o sea, siempre que la función de la x esté en el denominador, es decir, abajo, la podemos poner en el numerador y derivar con esta fórmula de derivadas de potencias. ¿Cómo se hace eso? Pues esta función se podría escribir exactamente igual como 5 por x elevado a menos 5. Fíjate que lo he pasado al numerador poniéndole aquí un signo menos, porque es bien conocido por la humanidad desde tiempos neandertales casi, que 1 partido de x es lo mismo que x elevado a menos 1. Por lo tanto, 1 partido de x elevado a 5 es lo mismo que x elevado a menos 5 en el numerador. Entonces, una vez tenemos esto, ya podemos derivar la f de x, donde pongo f de x y es lo mismo, ¿vale? Y o f de x es exactamente lo mismo. Aquí habría podido poner y aquí podría haber puesto y' o f de x y f' de x. Claro, la diferencia es simplemente que es una función que depende de x porque es 5 entre x elevado a 5. Es una función que varía con la x. Pero bueno, eso ya es nomenclatura y casi burocracia, diría. Entonces, ¿cuál es la derivada? Pues simplemente siguiendo esta formulita de aquí. Os recuerdo, como dije en el primer vídeo, que la fórmula de arriba, simplemente cuando la función es x, es un caso particular de la función de abajo. La importante es esta. Esta es la que nos tenemos que saber, la que estoy marcando entre flechas, ¿vale? Entre muchas flechas muy locas. Fijaos cuántas flechas locas. Está lleno el mundo de flechas locas. Entonces, vamos a derivar según esa fórmula. Pues simplemente el 5 es una constante, se deja como está. El menos 5 pasa aquí multiplicando, pues lo voy a poner aquí entre paréntesis, multiplicando, baja, ¿no? Y el x me queda elevado a menos 5 menos 1, es decir, menos 6. Y luego se deriva, se multiplica por la derivada de lo de dentro. ¿Qué es lo de dentro? Pues esta función de aquí, la x. ¿Cuál es la derivada de la x? 1 por 1. Entonces eso no lo pongo. Lo vamos a ir entendiendo mejor cuando vayamos viendo ejercicios. Pero bueno, esto se puede simplificar, me queda menos 5 por 5, que es menos 25, por x elevado a menos 6. Pero x elevado a menos 6, por esto que he explicado aquí, se puede escribir en el numerador como x, o sea, en el denominador como x elevado a 6. Entonces, menos 25 entre x sexta es la derivada de 5 partido de x quinta. Eso es muy sencillo. Venga, vamos entrando en calor, vamos calentando un poco las muñecas, los tobillos, los codos y las cejas, para posibles arqueamientos de cejas cuando no sepamos hacer un ejercicio, y pasamos al siguiente ejercicio. 5 entre x elevado a 6 más 3 entre x cuadrado. Vamos a ver cómo lo derivamos. Bueno, simplemente tenemos un sumando. Más tarde, dentro de un par de vídeos, haré un vídeo de propiedades de derivadas, porque para ver las propiedades de las derivadas ya necesitamos saber un poquito de derivadas, como estamos aprendiendo aquí. Pero bueno, una propiedad es que si tenemos un sumando de funciones que dependen de x, pues aquí tenemos una y aquí tenemos otra.
La derivada va a ser la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Simplemente derivamos independientemente y las sumamos. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de esta función f de x? Pues va a ser f' de x, siempre se pone prima para indicar derivada, o f de x con respecto a x, la derivada de f de x con respecto a x. Va a ser la derivada de esto primero de aquí, pues va a ser... antes de escribir esta derivada, vamos a reescribir esta función como 5 por x elevado a menos 6, como la propiedad que explica al principio, más 3 por x elevado a menos 2, con la propiedad que explica al principio. Entonces, ¿cuál será la derivada de todo esto? Pues vamos a derivar primero esta función de aquí, el menos 6 baja multiplicando, me queda menos 6, que ha bajado multiplicando de aquí, se ha caído y ha multiplicado, según la formulita del principio, por el 5 que había, eso es una constante, se deja igual. Las constantes, al derivar, siempre se quedan igual, ¿vale? A no ser que simplemente hagamos la derivada de una constante, como expliqué en el primer vídeo, una constante tal cual, sin x, o sea, esa derivada va a ser siempre nula, ¿vale? Os veis ese vídeo. Entonces, menos 6 por el 5 que es constante, por x elevado a menos 6 menos 1. Menos 6 menos 1 es menos 7, claro, hago menos 6 menos 1 porque es esta formulita de aquí. Más la derivada de esto de aquí. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto de aquí? El menos 2 que baja multiplicando, lo pongo entre paréntesis, por el 3, que es la constante, se queda igual, por x elevado a menos 2 menos 1. Claro, hay que restarle el 1 menos 3. Si os preguntáis por qué no estoy multiplicando por f' de x, donde f de x es lo de dentro, que yo siempre le llamo así lo de dentro, pues en este caso lo de dentro es de toda esta función de aquí la x, y lo de dentro es la x, sí que lo estoy haciendo. Lo que pasa es que f' de x, cuando f es x, la derivada de x es 1. Pues sí, estoy multiplicando por 1, pero no lo escribo. Entonces me queda menos 2 por 3 por x elevado a menos 3. Pero esto se puede resolver un poquito más, simplificar un poquito más. Menos 6 por 5 es menos 30. Y x elevado a menos 7 es 1 partido de x elevado a 7. Y luego, menos 2 por 3 es menos 6. Y x elevado a menos 3 es 1 partido de x elevado a 3. Por lo tanto, menos 30 entre x elevado a 7 menos 6 entre x elevado a 3 es la derivada de la función inicial que teníamos. Esto lo podríamos, bueno, a mí, porque soy un matemático loco, me gusta mucho simplificar un poquito más. Nos pasa a todos los matemáticos locos, nos entendemos. Se puede simplificar un poquito más. Yo sacaría aquí fuera este 6, partido de x elevado a 3, lo sacaría fuera y pondría aquí como factor común menos 5 partido de x elevado a 4 menos 1. Y si nos fijamos, simplemente he sacado como factor común 6 entre x cubo, que al multiplicar aquí me queda menos 6 por 5 menos 30, x cubo por x cuarto es x7, me queda lo mismo, menos 6 entre x cubo. Perfecto, muy bonito y muy maravilloso. Vamos a hacer otro ejercicio más, a ver cómo vamos de tiempo. Solo son las 2, la 1 en Canarias, perfecto, pues vamos bien de tiempo. Ganas de comer ya, claro, porque a estas horas en Canarias todavía no se come, pero aquí sí. Si tenemos esta función f de x, llamemos por ejemplo... Bueno, esto que estoy haciendo es muy interesante también cuando aprendamos a hacer derivadas de funciones de tipo raíz, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz al cubo de una raíz quinta, cosas así muy liosas, que es que me río porque me encanta. Pero cuando aprendamos a hacer ese tipo de derivadas, aparte de la fórmula... Bueno, ojo, perdonad que no os haya enseñado, siempre que hagamos derivadas, como expliqué en el primer vídeo, siempre que hagamos derivadas, vamos a tener que utilizar una tabla de este tipo, una tabla de derivadas que simplemente nos metemos en internet y escribimos tabla de derivadas. Y aquí van a venir las derivadas inmediatas. Por ejemplo, ahora estamos con esta, funciones potenciales, lo podemos ver aquí, y es igual a u elevado a m, pues y' es m, que baja multiplicando, por u elevado a menos 1 por u'. Vale, eso siempre que hagamos derivadas tenemos que estar delante con una tabla de derivadas, es muy importante. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué soy tan pesado y repito tantas veces eso? Bueno, porque cuando hagamos las derivadas de funciones de tipo raíz, que obviamente vienen en esa tabla porque es una derivada inmediata, se puede hacer o con la fórmula de las derivadas de tipo raíz o se puede hacer con esto, funciones de tipo potencia, y ya explicaré cómo, lo veremos. No lo veremos ahora, le quiero dar un poco de intriga, lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo. ¿Cómo derivamos esta función? Muy sencillo, muy sencillo. Seguimos esta fórmula tal cual, es una derivada inmediata. Entonces, la f de x, ¿qué es? Tenemos que identificar términos. La f de x, lo que aquí llamo f de x, es x cuadrado más 3x menos 2. Ojo, y el 4 es la a. Una cosa es la f de x y otra cosa es la a. Entonces,
la derivada va a ser la a, que pasa multiplicando, ojo, cae el 4, plus, lo pongo aquí, pa, por f de x tal cual, f de x era x al cuadrado más 3x menos 2, elevado, ojo, a menos 1, es decir, elevado a 3, por f' de x. ¿Qué era f de x? Era x cuadrado más 3x menos 2, sin el 4, porque el 4 es la a. Entonces, hay que multiplicar ahora por la derivada de lo de dentro. Eso es a lo que yo llamo lo de dentro, lo que está dentro del paréntesis, claro, que es la f de x. Pues multiplicamos por su derivada, como bien pone aquí. Entonces, su derivada va a ser, pues, la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de 3x, que es más 3, menos más la derivada de menos 2, que es 0, porque es una constante. Ojo, esto lo tengo que tener entre paréntesis porque, claro, no es todo esto multiplicado por 2x más 3. Tiene que ser todo multiplicado por la derivada, es decir, por 2x más 3, que es la derivada de f de x, ¿vale? Es muy sencillo. Bueno, esto se podría desarrollar, pero vamos, se deja así porque desarrollar esta potencia al cubo va a quedar un lío muy grande. Lo podría decir con palabras feas, pero no quiero, porque soy un burócrata, un marqués. Vamos a hacer la última derivada. A ver, me la voy casi a inventar. Vamos a hacer esta derivada. Venga, si es que son todas iguales. Venga. F de x es igual a 1. Ojo, próximamente veremos, ya lo he dicho, propiedades de derivadas. Me gustan las propiedades porque me ayudan a entender muchas cosas. Las propiedades, la verdad, de las derivadas son muy bonitas. Muy bonitas. Más 3 al cubo. Ojo. Por ejemplo, esta derivada va a ser la última que hagamos en este capitulillo. 1 entre 3x cuadrado más 3, todo eso elevado al cubo. Diremos al principio, eso parece complicado, pero no. Con esta propiedad que expliqué al principio, que sabían los neandertales por aquellos tiempos preneandertales, se puede escribir así, como 3x cuadrado más 3 elevado a menos 3, en el numerador, claro, eso es f de x. Entonces, f' de x va a ser la derivada de esto, siguiendo la misma formulita de siempre, la que está marcada por las flechas locas, va a ser el menos 3, pasa multiplicando, la f de x se escribe tal cual, 3x cuadrado más 3, pero se eleva a menos 3 menos 1, es decir, menos 4, y se multiplica todo por la derivada de lo de dentro. ¿Qué es lo de dentro? La f de x, 3x cuadrado más 3, pues su derivada va a ser, entre paréntesis, muy importante, porque todo tiene que estar multiplicando a la función, la derivada de 3x cuadrado, pues es exactamente con la misma formulita de siempre, el 2 pasa multiplicando, 2 por 3 elevado a x, elevado a 2 menos 1, que es 1, pues se deja la x tal cual, más la derivada de 3. ¿Cuál es la derivada de 3? Una constante, es 0. Pues ya está, así. Tal cual. Esto se puede poner un poquito más bonito como menos 3. Fijaos que aquí tenemos 2 por 3 es 6, pues menos 3 por 6. Lo voy a escribir ya como menos 18, ¿vale? Menos 18, porque es 2 por 3, 6, por menos 3, menos 18, por x, ojo, esta x está en el numerador, ¿vale? Todo ello dividido, por este signo negativo y por esta propiedad que expliqué al principio, todo ello dividido entre 3x cuadrado más 3 elevado a 4. Y esta va a ser la derivada de esta función inicial que estoy marcando ahora mismo con mi dedo índice de la mano izquierda y con mi dedo meñique de la mano derecha, ¿vale? Os dais cuenta que este es el meñique, obviamente. Bueno, me despido con este. En el próximo vídeo, queridos amigos, tendremos derivadas de funciones tipo logarítmico y logaritmo a secas. Me despido con ello. Por favor, propagad el amor y cread todo tipo de amistades matemáticas. Un abrazo y hasta la próxima.